Ok, yo soy 8 y 8. Ya, quien entró, entró. Quien no, ya ni modo. ¿Vale? Déjenme guardar aquí un momento la esta. No he recibido mensajes de ni avisos de profe, no voy a entrar, nada. Entonces, pues ya, ni modo. Barriendo en el límite. Señorita Ariadna, barriendo usted en el último instante. Sí, profesor. Buenos días. Lo bueno es que no había yo guardado la esta todavía. Bueno, vamos a empezar precisamente, creo que ya están viendo la presentación y me han dado vista, lectura. ¿Sale? Vamos a tocar un tema, no está dentro de nuestro temario, sin embargo es importante. Más que nada la segunda parte, pues no tanto la primera, pero sí la segunda. La segunda parte es súper importante porque nos va a dar pie precisamente ya a lo que vamos a ver ahorita, que es la estructuración del sistema del poder y posteriormente lo que es el acto administrativo. ¿Sí? Por eso les digo que es importante. Y seguramente se van a estar preguntando, bueno, ¿pero qué tiene que ver el ámbito de validez e interpretación de la Constitución? Primero, recordemos que la Constitución, al ser un conjunto de normas demasiado generales, es la que le da la base a todas las facultades de todos los poderes o a todos los funcionarios de cierto rango. Por ejemplo, ¿cuáles son las facultades del presidente? Ah, bueno, vas a la Constitución. ¿Sí? ¿Cuáles son las facultades del legislativo? Ah, bueno, vas a la Constitución. ¿Cuál es de la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la Cámara de Senadores? ¿Cuál es la de la Suprema Corte? Todos esos, por ejemplo, todas esas facultades vienen en la Constitución. Muy pocas leyes eh, llegan a ampliar ese catálogo. Y cuando lo llegan a hacer, generalmente lo que hacen es interpretar la Constitución. Y entonces ahí es donde deviene precisamente el conflicto de facultades. ¿Por qué? Porque la Constitución te dice, vamos a imaginar, un ejemplo loco, que puedas hacer conejitos de peluche, ¿sí? Ajá. La Constitución te dice que puedes hacer conejitos de peluche. Lo demás que no está recontemplado en esta Constitución se deja a la ley. Perfecto. Pero la ley dice que pueden hacer, además de conejitos, pueden hacer ositos. Eso no lo dice la Constitución. La misma ley lo está aumentando. ¿Se puede o no se puede hacer eso? ¿Sí? Al momento de hacer la ley, o sea, una ley secundaria, una ley derivada de la propia Constitución, pueden cometerse errores de ese tipo. Pero ¿por qué se cometen ese tipo de errores? Precisamente porque la Constitución, al ser demasiado general y permitir precisamente que la ley regule los demás supuestos, es lo que sucede precisamente con esa interpretación. Por eso, al momento de crear las nuevas leyes, la Constitución a cada rato se está interpretando e interpretando y considerando. Y luego viene, por ejemplo, las funciones de la Suprema Corte, en cuanto les dicen, bueno, a ver, es que la función del legislativo no es esta, sino es esta. Ah, no, 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 es que no, eso dice legislativo, no, yo ejecutivo digo que es esto. O por ejemplo nosotros, a través del propio juicio de amparo, al momento de decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta ley es inconstitucional, o esa ley no está bien aplicada, no está bien hecha, violenta mis derechos humanos por esto y por esto, ¿sale? Y entonces, ¿qué hace la Suprema Corte? También aplica de cierta forma o busca interpretar la Constitución para ver si efectivamente dentro de las facultades que tiene cada órgano
están bien hechas. Ahí dicen, por ejemplo, van a querer regular una ley sobre mascotas, que nada más puedes tener un perrito por casa, pues es invasivo, ¿no? Dice la ley, una mascota por casa, sea gato, perro, hámster, o cualquier tipo de otro animal, que no sea de los exóticos, ¿no? Pues eso es violatorio. Tú puedes tener las mascotas que tú quieras. La Constitución no te limita precisamente en ese sentido, ¿sale? O, por ejemplo, lo que hemos estado viendo actualmente sobre los derechos de los animalitos, ¿no? ¿De dónde nacen los derechos de los animalitos? ¿Sí? ¿Por qué surgen? ¿Por qué de repente alguien dijo, bueno, ya no más venta de animalitos? Ahora quieres un animalito que adopta, ¿no? Pero ¿de dónde nacieron realmente esos derechos de los animalitos? ¿O de dónde los reconocieron? Porque ya existían, ¿vale? De todo ese tipo de circunstancias, todo ese tipo de problemas derivados de la aplicación de las normas, o en su defecto, y digo en su defecto, ¿sí? Ay, perdón, todavía no entramos ahí. ¿Vale? De todo ese tipo de circunstancias, todo ese tipo de situaciones, del reconocimiento, del respeto al derecho de los animales también, ¿sí? Pues ¿de dónde nace? Pues nace precisamente todo de la Constitución. Pero ¿a quién se le ocurrió agarrar la Constitución e interpretarla y decir, ah, mira, de aquí se desprende el respeto al derecho de los animales? ¿Sí? Así de simple. Porque si nos vamos por fuerza, o sea, pues por una cuestión totalmente natural, que vendría siendo la fuerza, ¿sí? La capacidad de ataque, pues nosotros realmente, siendo realistas, ante un perro, ¿qué es lo que hacemos? Pues corremos, ¿sí? A lo mejor ya no somos a lo mejor los lentes, los antepasados de nosotros, donde realmente, pues a lo mejor sí podíamos enfrentarlo, ¿no? A lo mejor enfrentar a un perro, eso sí. Bueno, eran lobos, pero, ¿sale? Entonces, precisamente todos estos aspectos es que necesitamos retomar precisamente la interpretación constitucional de sus ámbitos de validez, porque esto nos va a permitir a nosotros comprender la Constitución de otra manera. Y eso además, ¿sí? Ustedes, y máxime para el acto administrativo, que el acto administrativo es un acto tajante, ¿sí? O sea, es un acto realmente tajante. O sea, si te dice que es verde, es verde. Si te dice que es verde, verde olivo, es verde olivo, y no te puedes ir hacia ningún lado. Oye, pero es que la Constitución, sí, la Constitución dice que esto, pero como son facultades, te tienes que someter a lo que dice. Por eso es que necesitamos saber qué tipo de interpretación constitucional podemos aplicar para poder llevar a cabo los actos administrativos, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a empezar, precisamente. René, buenos días. Ya entraste ya bien tarde, hijo. Ya no tienes asistencia. No, no es cierto. Ya tienes asistencia. Mira, entra más temprano. ¿Vale? Cualquier problema que tengas de plataforma, hijo, avísame también. Sí, problemas de plataforma, porque luego esta cosa no los deja entrar temprano, o sea, hasta se le conectan a las 8 de la mañana, y luego no los deja conectarse hasta 8:20, entonces, luego, problema, avisan. Exacto, toca reinstalar, en lo que lo quitas, reinicias el teléfono, o en su defecto, vuelves a bajar la aplicación, en lo que agarra, en lo que pones la contraseña,
en lo que pones la clave de la materia y todo eso. Por eso es inmediatamente avísame. Pum. Profe, no agarra el zoom de mi teléfono, de mi tableta, de mi iPhone o de mi iPad o lo que ustedes utilicen. ¿Sí? Voy a entrar tarde, perfecto, sin problema. ¿Sale? Digo, para evitar este tipo de circunstancias. ¿Sale, René? Muy bien, entonces ya, ya empezamos precisamente y vamos a atacarle. Vamos a atacar primero esa circunstancia, ¿no? Que yo sé que ustedes pueden contestar y para ello pedimos amablemente la intervención de su compañera Mayara, que nos pueda explicar de manera breve, rápida y sencilla qué es la Constitución. Entonces, Mariana, ¿nos podrías explicar qué es una Constitución? Una constitución es un acuerdo en donde están registradas las para una convivencia como los pactos políticos, todo lo que se integra y lo que se establece. Va muy bien, es parcialmente correcto, sí. Yo no diría acuerdos políticos, ¿no? Sin embargo, podría aceptarte, lo acepto. Porque realmente, si nos vamos a la definición de la palabra política, ¿sí? Y nos vamos a su esencia más pura, sí aplica. Política no la debemos entender como lo que hacen los partidos, lo que hacen las elecciones, eso no es política, eso es basura, ¿sale? Verdadera política es precisamente, o la definen como la capacidad de imponer tus ideas a otro grupo de personas. ¿Sí? Eso al final del día, eso es el significado de política y eso es la verdadera política. No las marranadas que estamos viendo en la televisión y vemos qué hacen, ¿sale? Entonces, pues, sí podría ser, efectivamente, al final del día los acuerdos políticos son la imposición de esas ideas, ¿no? Yo pongo unas y tú pones otras y llegamos a una mediación o llegamos a un punto medio para llevar a cabo. Excelente, Ja, muchas gracias. Dame un segundito, déjame, te pongo tu participación. Es que ya se me fue. Déjeme, nada más pongo participación. Porque si no lo hago ahorita, se me va a olvidar. Listo. Pasamos entonces ahora con Javier, que también nos puede apoyar a crear o a terminar de definir qué es una constitución. Javier, te escuchamos. O te leemos, depende. Javier. Buenos días, profe. Es que no escuché la pregunta, ¿me la puede repetir? Claro que sí, Juan, sin problema. ¿Qué es una constitución? Puede ser, no sé, digamos que el conjunto de leyes y normas donde, bueno, el libro de donde se asientan las leyes y normas que rigen a un solo país Va, me gusta. o un estado. Va, me gusta. Va mejor, ya mejoramos ahí un poco. Yo no diría leyes y normas, ¿no? Porque estaríamos hablando un poquillo contradictorios, ¿no? Normas, ok, te la paso, me gusta más. Y dijiste algo muy cierto, es un libro. Al final del día, bueno,
No es necesariamente un libro, pero funcionan. ¿Por qué? Porque el libro, ¿qué es? Es un medio impreso, generalmente. Y la mayoría de las constituciones son impresas. ¿Sale? Bueno, impresas en el sentido de que están escritas, eso es lo que voy. No de que estén impresas en un, en hojas de papel, ocupen la técnica de la imprenta, ¿sí? Sino es más que nada que están escritas. Sí, efectivamente, es un documento, es un libro, muy bien, que hace, que contiene las funciones de un estado, de un país, va, excelente. Entonces, y aquí es donde ya fusionando las dos posiciones, tanto la de Mariana como la de Javier, pues podemos decir que una constitución es un libro, es un documento en el cual nosotros podemos encontrar la organización y estructura de un estado y los derechos o acuerdos políticos, como bien decía su compañera Mariana, para los ciudadanos. ¿Sale? Eso es una constitución. Palabras más, palabras menos, ustedes van a encontrar definiciones relativas. ¿Sale? Muy bien. Déjame poner la participación de Javier, que si no se me va a olvidar. Listo. Ahora, esta parte sí es importante. ¿Sí? Esta parte la voy a explicar yo por una razón muy simple. Porque de aquí ustedes de aquí nos va a dar, te reitero, la pauta para el acto administrativo. Y ya se me va a acabar la batería, si no me voy a desconectar. Ya. ¿Sale? Antes que nada, debemos saber qué es una norma. ¿Sí? La norma es una disposición de la ley. O bien puede ser también una ley, dependiendo. ¿Sí? Teóricamente, la norma, ¿sí?, está dentro de la ley, teóricamente. Pero dejémosle de esa manera, ¿sí? La ley y la norma los podemos ocupar como sinónimos, aunque en la realidad no lo sean. ¿Sale? No es lo mismo una ley que una norma, pero no vamos a meternos a esa discusión. Vamos a ocuparlas igual. Entonces, la norma o la ley es una disposición que contiene precisamente una serie o un supuesto de un acto futuro de realización incierta. Eso podemos entender por una norma, ¿sale? También podemos entender una norma, que es un enunciado en el cual el sujeto realiza o no una conducta esperada. También eso es una norma. Una tercera cuestión de norma es un enunciado que señala las posibles conductas esperadas por el hombre. ¿Sale? Ahí tenemos entonces, y traté de englobar la mayor cantidad de cuestiones de una norma. ¿Sí? ¿Por qué es un enunciado? ¿A qué me refiero yo con que la norma es un enunciado? Así es, porque tiene un sujeto, un predicado y un verbo, ¿sí?, que es la estructura básica
de todo enunciado dentro de la gramática española. Bueno, ya no somos españoles, ya no somos españoles, somos mexicanos. Pero bueno, dejémoslo así. Entonces, va a venir siempre. Aunque no en el sentido estricto de la palabra, digo, tiene un predicado. No, no lo tiene. ¿Por qué? Porque aparte el sujeto no es un sujeto común, es un sujeto de derecho. ¿Sí? Lo voy a graficar desde la... Bueno, espérenme tantito. Voy a graficarlo desde acá donde está para pintar, anotar. Acá está. Acá está la pintarrajeada esta. Déjenme acordarme la marca. Muy bien. Palabras más, palabras menos. Esta es una disposición que ustedes van a encontrar dentro de su legislación civil. ¿Sí? El deber de cuidado que tienen los padres o de ejercer la guardia y custodia de manera conjunta. ¿Sale? También se aplica de la misma manera para los tutores o el tutor. ¿Sí? Ahora, déjenme encontrar. Acá está la pintada. La raya naranja esa raya naranja que ustedes acaban, que les acabo de colocar, representa el sujeto de derecho. ¿Sale? La raya roja representa el verbo jurídico. ¿Sí? ¿Qué es el verbo jurídico? Es la acción, precisamente, o acciones, ¿sí?, que teóricamente debe de realizar. En este caso es el verbo tener, pero otras veces va a ser el verbo dar, o va a ser el verbo hacer, ¿sí? O va a ser el verbo suspender, o va a ser el verbo, o va a ser alguna forma negativa de alguno de estos verbos. El no hacer, el no dar, ¿sí? El no tener, ¿sale? Entonces ahí va a depender precisamente esta circunstancia. Y por último, digo, no lo voy a subrayar todo por cuestiones de rapidez. Todo lo demás forma parte de la acción esperada, ¿sí? Lo que en la gramática vendría siendo el predicado, ¿vale? Aquí no hay predicado como tal. O sea, dentro de la norma no vas a encontrar un predicado. ¿Por qué? Porque no existe, no buscas realizar una acción, sino esperas a que el sujeto realice la acción, ¿sí? Entonces, como tal, no es un predicado, sino más bien es la conducta esperada que realice el sujeto jurídico, ¿sí? ¿Por qué es una conducta esperada? Porque ya es una imposición, es algo que tú tienes que hacer a wiwis, o sea, la de fuercitas, ¿sí? Cuando tienes hijos, ¿sí?, tienes que cuidar de ellos, punto. Eso es lo que espera la norma que tú hagas. Que lo dejes, lo hagas o no lo hagas, ese ya es tu problema. Pero eso es algo que la ley, que la norma te impone, ¿sale? Reitero, es la conducta esperada, ¿sale? No sé si hasta aquí me expliqué.
Sí, profe. ¿Seguros, chicos? Los demás, ¿sí queda claro cuál es la estructura, entre comillas, de una norma? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Voy a pasar al otro punto. Hay veces, y esa es otra de las diferencias precisamente con, con el derecho. Ay, ya sé que estoy haciendo aquí. ¿Sí? ¿Sale? Si ustedes se fijan, les acabo de poner, o les acabo de escribir otra cosa, ¿sale? Se los voy a, espérenme, voy a poner el stamp. Voy a poner una línea más. Y les voy a poner esta en verde, ¿sí? Y esta es una de las diferencias que tiene precisamente lo que yo les venía comentando de la gramática del enunciado tradicional del enunciado jurídico, ¿sí? ¿Cuál es una de esas diferencias? Precisamente la sanción, ¿sí? ¿Qué es lo que viene siendo lo último que les puse, que les acabo de señalar con una línea verde, ¿sí? Y ustedes han de preguntar, bueno, pero ¿por qué una sanción? Precisamente tú no puedes cumplir, o en caso de que tú incumplas con la conducta esperada, te puedo obligar a cumplirla, o puedo tomar una medida, ¿sí? Como castigo por no cumplir lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? En este caso, la medida o la sanción no es en el sentido estricto una sanción. ¿Por qué? Porque no te está quitando, sino te está diciendo que si tú no lo hiciste cuando tenías que hacerlo, entonces el juez será quien decida sobre ese derecho. ¿Sí? Exacto. Es decir, acá está la sanción, no lo que se conoce en el derecho como una sanción imperfecta, porque no hay un castigo, no te dice, te la voy a quitar. Si tú no cumpliste, te voy a quitar eso. No, te lo deja, y él realmente así lo hace. La norma deja precisamente a la decisión jurisdiccional la continuidad del cuidado de los hijos, ¿sí? La ley jamás te lo que te la va a quitar, a no ser que pongas en riesgo la vida del menor, ¿sí? Eso lo dice la legislación civil poblana, y la mayoría de las legislaciones lo dicen de esa manera, ¿sí? Entonces, precisamente, en este caso te dice, bueno, si tú no cumpliste con cuidar a tu hijo, bueno, el juez determinará lo correspondiente, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué va a suceder cuando yo no cumplo? Bueno, el juez primero tiene que enterarse o accionarse, ¿sí? Cuando el juez se entere o se accione, entonces ahora sí va a poder decir, ah, mira, tú no cumpliste. Perfecto, como tú no cumpliste, te voy a quitar la obligación de cuidado sobre el menor. Te quito la obligación, pero aún así te impongo que lo sigas cuidando, que le sigas dando alimentos, que le sigas pagando su escuela, que le sigas pagando sus medicinas, que le sigas pagando su casa, o que tenga una casa donde vivir, ¿sí? ¿Sí? Sí, ya no estará contigo, pero te voy a obligar a que cumplas con esas
determinaciones. ¿Sale? Esa es una de las diferencias entre el enunciado tradicional y el enunciado jurídico. ¿Sale? Otra de las grandes diferencias, déjenme. Ven. ¿Sale? Ahí está. Ahí ustedes tienen otra diferencia, por ejemplo. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, otra diferencia del enunciado jurídico del restante de los enunciados, ¿sí? Que ustedes también van a encontrar, que se llama las remisiones. ¿Sí? Voy a poner la línea, les voy a hacer el stamp. ¿Sale? ¿Cómo que las remisiones? En efecto, hay veces, y ustedes lo vamos a ver más adelante cuando veamos acto administrativo, hay veces en que la norma, una disposición, no es suficiente, sino que a veces te obliga a analizar u otras disposiciones de una misma ley u otras leyes diferentes. ¿Sale? No hay mucho de esto, por ejemplo, en materia administrativa. ¿Por qué? Porque se van a encontrar ustedes que existe un procedimiento, primero, de carácter administrativo, ¿sí? Que te remite, por ejemplo, a otras disposiciones. En el caso, voy a poner un ejemplo. El caso en materia federal de competencia económica señala que para las sanciones derivadas de prácticas desleales se remite uno a lo contemplado en esa ley. Y lo que no esté contemplado ahí, te remite a la legislación federal en materia de procedimiento administrativo. Allá tienes precisamente una remisión, ¿sí? Y esa materia, y esa ley te dice que lo que no esté contemplado en ella, o sea, si necesitas algo más genérico, te remitas a la legislación procedimental federal, o a la legislación civil federal o a la legislación común federal en materia de procedimientos. Y todavía te hace una segunda remisión. A ver, la ley federal de competencia económica te dice, te vas al federal de procedimientos, al federal de procedimientos contenciosos y administrativo. Y de ahí el procedimiento administrativo te dice, lo que no esté contemplado acá, te vas al federal de procedimientos civiles. ¿Sí? Y ya, te hacen otras dos remisiones. Entonces ustedes se van a ir topando mucho, precisamente, que los enunciados jurídicos hacen este tipo de cosas. ¿Sí? Lo van a encontrar muchísimo. ¿Por qué no la Constitución? Porque la Constitución precisamente es la base de todo esto. Ustedes van a encontrar un enunciado específico que dice que los hijos tienen derecho a un ambiente digno para su crecimiento. Punto. Todo esto que yo le estoy poniendo acá
Es una ampliación de esa frase que viene en la Constitución. ¿Sale? Entonces, esa es la situación acá. ¿Ya se dieron cuenta cómo se compone precisamente un enunciado jurídico, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta este punto? ¿Dudas? No, profe. Ok, Mariana. No, profe, por el momento no. Ok, Gerardo. Ariadna, Jesús. No, profe, todo va claro. Hasta ahorita. No, profesor. Sale, muy bien. Sí. Ok. Bien, espérame, déjenme tomar. Ya. ¿Sale? ¿Por qué ya le tomé el screenshot? ¿Por qué le tomé el screenshot? Porque lo voy a borrar más adelantito. Ahí está ya. Para que se vea bonito. ¿Sale? Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar precisamente en un enunciado jurídico. ¿Sí? Estos elementos. Pueden encontrarlos de muchas maneras y de muchas formas. ¿Sale? La redacción, el orden y la estructura no siempre va a ser igual, pero es lo que ustedes van a encontrar. Hay veces en que van a encontrar en un enunciado o en un artículo, por ejemplo, nada más la remisión. Lo no contemplado en esta ley o lo que no disponga esta ley se remitirá a usted a la legislación federal común. Punto. Ya dices, eso es un artículo remisorio. Ese que te dice en caso, otro artículo te dice en caso de que usted no cumpla con esto, le sucederá esto. Ah, bueno, es un artículo con sanción. Y eso es otro enunciado jurídico. ¿Vale? No van a encontrar, a veces no van a encontrar todos los enunciados o todas las formas de enunciado en un solo artículo, sino que los van a encontrar de manera desperdigada. Perdón, de manera desperdigada. ¿Sale? O sea, en diferentes artículos. ¿Sí? Entonces, yo les doy la estructura general de lo que ustedes pueden encontrar para que cuando ustedes lo lean, se acuerdan, ah, mire, ese es un artículo remisorio. Entonces me tengo que ir a la ley que dice ahí. Y voy a ver qué dice. Ah, dice que lo debo de hacer. Así que no debo de hacer conejos, que debo hacer conejos blancos. Que los perritos, los demás animales diferentes del conejo, son opcionales. ¿Sí? Ah, pues ya. ¿Sale? Entonces, de ahí más o menos ya, de ahí ya vamos agarrando esta onda. Ahora, toda norma, ya viendo su estructura, pasamos a las características propias de cada norma. Cada norma es totalmente diferente de las otras en cuanto a contenido, pero en cuanto a características, todas son iguales. ¿Por qué? Porque todas deben estar constituidas en hipoteca. ¿Sí? Le digo, son hipotéticas, perdón, no hipotecas. Hipotecas es la de las casas. Disculpen, son hipotéticas. ¿Sí? Que es precisamente esta primera parte, ¿sí? Lo que vendría siendo el sujeto, el predicado, del sujeto, el verbo y el predicado jurídico o la acción esperada, ¿sí? Por eso son hipotéticas, porque esperas diferentes acciones, ¿sí? Las acciones esperadas forman la hipótesis, la posible explicación o la posible conducta del ser humano, ¿sí? Esa es una hipótesis, la posible explicación de algo. En este caso se aplica en un sentido plausible de esperar una conducta, ¿sí? Aquí no vas a explicar algo, sino esperas una conducta, ¿sale? Siempre las vas a encontrar así, toda norma la vas a encontrar de esa manera. ¿Sí?
Después viene de carácter general. ¿Qué quiere decir esto? Que son para todos. Si ustedes se fijan, yo no especifiqué los padres de fulanito de trapos, o los padres de todos los niños güeritos, o los padres de todos los niños blanquitos, o los padres de todos los niños morenitos. O sea, no, yo no hice ninguna distinción, ¿sí? Yo englobé a todas las personas dentro de este enunciado, sean del color que sean. ¿Sale? Entonces, ahí está la parte de la generalidad, ¿sí? Luego viene de la heteronomía, que significa que cada disposición es independiente de las otras hasta cierto punto, ¿sí? O sea, un artículo te dice una cosa, otro artículo te dice otra cosa, pero al final del día, ¿sí?, todas forman parte de un todo, de una cuestión global. Por eso son heterónomas. Ahora, también pueden ustedes encontrar, ¿sí?, que la heteronomía hace referencia a la fusión o a la forma de interpretar, por ejemplo, algo. Es decir, de todo en un conjunto. ¿Sale? Eso lo vamos a ver más adelantito. Dos, siguiente, son coercibles. ¿Por qué? Precisamente por eso viene la parte sancionadora, viene el castigo, ¿sí? Porque te puedo obligar a cumplir con ello, o en su defecto, te voy a obligar a que dejes de hacer algo o que pierdas algo. ¿Sale? O sea, mi determinación es siempre, 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 siempre que se cumpla lo que diga la norma legal. ¿Sí? Después viene la característica bilateral. La característica bilateral hace referencia a que siempre va a haber dos sujetos, ¿sí?, que van a estar vinculados por ese nexo, que son el sujeto jurídico entendido como como la persona, el hombre o la persona moral de la que se espera la conducta, y el poder, el gobierno, por el cual impone precisamente esta disposición. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Que siempre vamos a encontrar a alguien que debe cumplir la norma y vamos a encontrar a alguien que dicte la norma, ¿sí? Eso es de cajón. ¿Sale? Entonces siempre lo vamos a encontrar y siempre lo vamos a ver así, aunque no esté explícito, aunque no esté físicamente colocado dentro de la norma, ¿sí? No es necesario que diga que, no sé, que una estatua, que una estatua, que es la parte, digamos, la parte representativa, debe ser colocada en un lugar. ¿Sale? O sea, no lo dice. No, tampoco te dice, por ejemplo, que la ley va a ser creada, o todas las leyes son creadas por el Poder Legislativo. Tampoco, ¿sí? Entonces, no necesariamente, o que en la ley, por ejemplo, tengas que ponerle o dibujarle una coronita, un dibujito que represente quién es la autoridad que emitió esa norma. O sea, no. La bilateralidad hace referencia a que siempre va a estar implícita o explícita, ¿sí?, la relación o nexo causal entre el sujeto o el gobernado, ¿sí?, o el sujeto con la conducta de la que se espera la conducta, y el sujeto, ¿sí?, o el gobierno o el poder que dicta esa norma. ¿Sale? Siempre va a existir la bilateralidad en ellos, aunque no sea de manera visible, plausible, tangible, táctil. ¿Vale? Y por último, la última característica, que es la de exterior, ¿sí?, que hace o que nos dice concretamente que solamente podemos ser castigados
o sancionados o se espere nuestra conducta de manera exteriorizada hacia lo de afuera, no sobre nuestros pensamientos, no sobre lo que nosotros estemos ideando, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo pensar, ay, me cae mal mi vecino, le voy a dar unos buenos catorrazos. Va, perfecto. Qué bueno, sí, qué bien. Cuando lo hagas, te voy a castigar. Pero si yo no lo hago, no me pueden castigar. No me pueden decir nada por pensarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente eso, lo pensé, no lo llevé a cabo, ¿sale? Entonces, siempre va a ser de esa manera, siempre, ¿sale? Hasta aquí, niños. ¿Tenemos alguna duda? No, profe, ninguna. Perfecto. No, profe. Déjame ver si hay mensajitos. No, no hay mensajitos. ¿Sale? Muy bien. Voy a borrar, ahora sí voy a salvar. Y voy a borrar. Porque les recuerdo que esta parte no se queda, ¿sí? O sea, si yo la dejo, se queda para la siguiente diapositiva. Y la D se queda hasta la siguiente, hasta la siguiente, hasta la siguiente. Entonces mejor así. ¿Sale? Ahora, para las personas que les falta precisamente su participación del día de hoy, que son el señor René y la señorita Ariadna, ¿sí? Me gustaría que me apoyasen precisamente con a qué me referiré o qué querrá haber dicho el maestro cuando les puso que una norma forma parte del tejido social. Ahí la dejo al libre, ya sea que intervenga René o Ariadna, que son los que necesitan participación. Y los demás pueden participar, ¿sí? Por gusto propio. ¿Sale? René, si no puedes abrir tu micro, puedes mandarme por chat, hijo, no te preocupes. Yo estoy pendiente. Es más, lo voy a abrir de una vez porque si no, luego me estoy peleando con él. Listo, aquí ya tengo el chat abierto. Entonces, si quieres, René, mandar tu respuesta por chat, sin problema, hijo. Y Ariadna, tú si quieres, abre el micrófono, ya que tú sí puedes hablar. Ujú. A ver, niños, reitero la pregunta. ¿A qué me refiero yo con que la norma jurídica sea parte del tejido social? Ariadna, ¿te escucho? A que es algo que involucra a todos. Algo que involucre a todos. Ok, muy bien. Podría ser. Sí tiene que ver con eso. Vamos a esperar la respuesta de tu compañero René. Y ya explico toda esta parte. ¿Alguien más que quiera participar? Dice René. Es porque se aplica a todos para regular la sociedad. Ok, va. Me gusta mucho tu respuesta, René. Muy bien.
Dame un segundito. Voy a poner participaciones, si no se me va a olvidar. O sea que a mí se me olvidan las cosas. Veamos. Gerardo. Ah, cierto, me falta Gerardo. Cierto, muy cierto, Gerardo. Me falta Gerardo de participación. Ok, Gerardo, vienes en la siguiente intervención. ¿Sale? Vamos a analizar la postura, las dos posturas, la de su compañero René y su compañero Yasno. Y en ambos casos es cierto, ¿no? Es una cuestión que va dirigida para todos. O sea, la norma no es algo que sea único y exclusivo para, ¿no? O sea, siendo realistas, o la realidad, o más bien, o la utopía que se espera del derecho, es que sea para todos, ¿sí? Que no exista una diferencia, o que no pueda existir diferenciadores entre entre las personas, que si seas rico, seas pobre, seas de clase media baja, de clase media alta, de la clase como se llame, ¿sí? Que aplique exactamente igual para todos, ¿sale? Por eso es una parte del tejido social, ¿sí? Como bien señalan los dos, es para mantener la paz y la tranquilidad dentro de la misma sociedad. Si no existiera la norma jurídica, nosotros no podríamos convivir como sociedad e inclusive fracasaríamos como sociedad, ¿no? Porque no existiría precisamente nada que nos impidiera, por ejemplo, que en este momento, de no existir el derecho, por ejemplo, que viniera uno de mis vecinos a agarrarme a catorrazos y pues a ver, ¿no? O a correrme de la casa así como nada más porque es su santa voluntad, ¿sí? Pues obviamente no puede. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que la casa de uno es parte de tu patrimonio, es tuyo, a no ser que lo transmitas. Y mientras yo no lo transmita, pues no puede suceder o no puede pasar nada de eso, ¿sale? Entonces, eso es precisamente la norma jurídica, ¿sí? Esa condicionante, esa norma, ese chicle, si lo quieren llamar de esa manera, que une a toda la sociedad, ¿sale? Pasamos a la siguiente. Hay diferentes tipos de constitución, con diferentes formas de constituir o de crear la constitución. La constitución material y la constitución formal, ¿no? Aquí debemos entenderla en dos aspectos, ¿sí? Lo que tiene la constitución, lo que la define al documento o al libro, como decían ustedes, como constitución, y a las forma que debe de llevar una constitución, ¿sí? Cuando hablamos de una constitución materialmente, lo que buscamos en ella, en su mayoría de ocasiones, es que contenga aquellos rasgos distintivos de una constitución. ¿Cuáles son esos rasgos distintivos? Pues precisamente los que vienen ahí, que es un contenido totalmente estatal. ¿Sale? Entendido que hace referencia o que señala, como bien dijeron ustedes, ¿sí? El diseño de un Estado, ¿sí? Digo, quizás a lo mejor no lo dijeron con esas palabras, pero lo mencionaron ustedes, ¿vale? Que también tenga derechos, ¿sí? Los derechos mínimos de cada miembro de la colectividad, ¿vale? O sea, ¿cuáles son mis derechos? Son propios como ciudadano o como parte de ese grupo social denominado Estado mexicano, ¿sí? Y que además me diga quiénes son mis autoridades y qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿sale? Eso es una constitución materialmente hablando, aquella que contiene esos elementos. Pero puede ser que no sea una constitución material, sino que sea una constitución
de carácter formal. ¿Qué significa esto? Significa que nos vamos a ir a las cuestiones de carácter extrínseco, es decir, de afuera. Que sea un libro, como decían ustedes, por ejemplo, ¿sí? Que haya pasado por un proceso de creación único y especial para esa constitución o para crear una constitución, o en su defecto, ¿sí? Exista el órgano correspondiente para modificar esa constitución. ¿Sale? Entonces, esa es la constitución de carácter formal y material. Entonces yo les pregunto, ¿qué tipo de... No, ¿qué tipo de... Perdón. Estoy pensando en el ejemplo que les voy a poner a los compañeros del rato. Una norma de carácter formal. ¿Sí? Por ejemplo, la de nosotros contempla ambos procesos, tanto la constitución de carácter material como la constitución de carácter formal. ¿Por qué? Materialmente hablando, contiene todos los elementos que les acabo de escribir. Tiene un contenido estatal, la estructura del Estado, contiene los derechos mínimos que debe de tener cada ciudadano y los poderes o la forma de división de poderes por parte de del Estado mexicano. ¿Sale? Y formalmente hablando, porque reviste un proceso, ¿sí? Es decir, no se creó de la noche a la mañana ni nada, sino que tuvo que llevar un proceso por el cual pues fue creada la Constitución a través de un órgano investido, ¿sí? ¿Cuál es este órgano investido? En el caso de la Constitución de 1854, señalaba que las constituciones nuevas debían formularse en cierto tipo de material para poder considerar que existiese. ¿Vale? No sé si hasta acá me estoy explicando, chicos. ¿Hay dudas hasta acá, niños? No, profe. Ok, seguimos entonces. La norma se distingue. Bueno, perdón, la Constitución también es una norma, ¿sí? Sin embargo, se distingue de las demás por diferentes cuestiones, por diferentes elementos que la vuelven única, que la vuelven especial, que hace precisamente que los demás, ¿cómo decirlo? Que las demás normas no tienen, ¿sí? Son esas diferencias que la norma no tiene. Por ejemplo, una norma, ¿sí? Una norma tiene, por ejemplo, un conjunto de artículos, ¿sí? Una constitución no. Hay veces que un artículo, precisamente, lleva a contener más cosas. Otro ejemplo, otra diferencia que a lo mejor ustedes pueden encontrar entre ambos es el proceso de creación. Una norma se crea de manera muy simple, de manera más simplista que una constitución que requiere todo un procedimiento, que requiere inclusive requiere la voluntad general de las partes, o sea, la voluntad de todo el pueblo para crear una constitución. ¿Sale? Entonces, ese tipo de circunstancias son las que distinguen, ¿no? También otra cosa que distingue la constitución de la norma tradicional es que una constitución siempre va a contener una serie de derechos que le son propios, que le son únicos, ¿sí?
que son indispensables para, ¿sale? Una norma no, una norma generalmente lo único que siempre va a constituir son conductas esperadas, ¿sí? Siempre va a ser así, ¿sale? Entonces, esas son las diferencias. Sin embargo, las similitudes entre la Constitución y la norma ya las hemos estado platicando un poquito, ¿verdad? A través de todo lo que es esta diapositiva. Bueno, estas diapositivas, ¿no? Ahora, ámbitos de validez de la Constitución. Es decir, ¿dónde una ley, dónde la Constitución es válida? ¿Qué es lo que lo hace propia de la ley? ¿Sí? Y aquí yo les voy a mencionar estos ámbitos de validez. Y para poder darle participación a Gerardo, que es la última persona que me falta el día de hoy, ¿sí? ¿Qué te imaginas tú, Gerardo, cuando hablamos del ámbito material de la Constitución? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Claro que sí, Gerardo. ¿Qué entiendes tú por ámbito material de la Constitución? Pues yo creo que pueden ser como que los conceptos jurídicos eh, que se pueden clasificar de acuerdo al material regulado por ellos. ¿O estoy mal? No está tan mal, o sea, aquí no hay cosas malas, ¿no? ¿Vale? Porque al final del día todo el derecho es interpretativo, todo el derecho se interpreta. O sea, no creas que existe el derecho correcto, ¿sí? O sea, no, 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 no. O sea, como les diré yo, no se casen con que no estoy mal, no, no estás mal, simple y sencillamente a lo mejor no se ajusta a lo que es, ¿sí? Malo sería que me dijeras, el ámbito material hace referencia a la creación de la norma. Pues sí, ahí sí para que veas si estás mal, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Pero bueno, tienes dos cosas muy diferentes. Pero en este caso sí, por ahí va la situación. En el ámbito material, nada más para especificar y dejar claro la idea que nos dio su compañero Gerardo, déjenme nada más le pongo la participación si no se me va a olvidar. Y con eso completo el registro de participación de hoy. Y ya puedo cerrar la pestaña de Excel. El ámbito el ámbito material de la Constitución, ¿sí? Es precisamente lo que lo hace la propia Constitución, ¿no? Lo que hace que la Constitución sea una Constitución, que tenga derechos, que tenga el Estado, todo ese tipo de circunstancias. Si no, pues entonces no sería Constitución, sería una ley, ¿sí? Porque no esperarías, no te daría precisamente lineamientos generales, te daría conductas esperadas. Voy a poner un ejemplo. El artículo primero de la propia Constitución señala que todos los hombres son iguales, ¿sí? Que todos los hombres son libres, ¿vale? Sí, lo dice perfectamente. Pero ¿qué libertades tengo? ¿Qué libertades son aquellas que yo puedo ejercer para que... ¿Qué libertades tengo yo como ciudadano para poderlas ejercer, ¿no? ¿Cuáles son esas libertades? ¿Dónde las encuentro? O bien, ¿cuál es mi catálogo de libertades? ¿Sale? Y para eso me tengo que remitir a la Constitución, me tengo que remitir a chorrocientas mil leyes, a interpretación de la Corte, etcétera, etcétera, etcétera. No digo, yo no son ejemplos, no es que sea así, pero son ejemplos. Entonces, eso es precisamente el ámbito material.
aquello que define la Constitución como Constitución. ¿Sale? Muchísimas gracias, Gerardo. Eso sería el ámbito material de la Constitución. No hay mucho problema. Tampoco va a haber mucho problema con el ámbito espacial de la Constitucional. ¿Por qué no habría tanto problema? ¿Sale? ¿Por qué no habría tanto problema? Porque el ámbito espacial solo hace referencia al estado que creó. No puedo irme más allá del estado creado. Oye, es que, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo de naufragio, ¿no? Vamos a imaginar que una persona va en su botecito, ¿sí? Y en ese botecito, de repente en el mar, ¡pum! Se queda sin botecito, sin nada, ya está flotando a la deriva. Esa persona que está flotando a la deriva, ¿sí?, llega a las costas mexicanas, por ejemplo, ¿sí? Pero esa persona no es mexicana. Esa persona es no sé, no se me ocurre nada. O de cualquier nacionalidad, ¿va? ¿Sí? Es de cualquier nacionalidad, menos mexicana. Cuando llega, aterriza o toca tierra firme, como lo quieran llamar, después de su naufragio, él pide, o él ve que se acerca alguien y le dice, solicito, te pido que como ciudadano me des comida y me des agua. ¿Sí? ¿Qué te va a hacer la gente? No te va a responder. Y no están obligados a hacerlo. Y no están obligados a ayudarte, teóricamente. Porque tú no eres un ciudadano, no eres un connacional. ¿Sale? Entonces, ahí es donde se aplica precisamente la disposición en su ámbito de validez espacial. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese sujeto de nacionalidad desconocida solicita algo, ese simple hecho no obliga o no impone precisamente que su ley sea respetada, sino cuál es la ley que se va a respetar, la ley del lugar. Si la ley dice no se le dé comida a los extraños, pues no le van a dar comida. ¿Por qué? Porque la ley lo indica, ¿sí? Indica que esa persona, que aun y cuando sea, por ejemplo, un extranjero, pues no se le va a dar comida. Lo mismo va a suceder con los demás, ¿sí? Con los demás derechos. Los demás derechos no pueden sobrepasar el ámbito geográfico de sus territorios o de la forma del territorio que tengan, ¿sí? Una constitución no tiene aplicación, por ejemplo, perdón, no podemos pensar, les ataque mal, no podemos pensar, por ejemplo, que una norma, una constitución, tenga efectos dentro de otro estado, porque precisamente chocaría, ¿sí? Cada estado tiene su propio dispositivo normativo constitucional, o su constitución, o la forma en que se haya tomado, o lo que haya tomado para crearse, cada quien lo tiene, ¿sí? Entonces, y cada quien va a aplicar ese derecho, esa constitución dentro de su propio territorio. Y si lo hace fuera de su territorio, pues se está metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque se está prohibido que los estados intervengan de cualquier manera en la actividad de otros estados. ¿Sale? Entonces, de ahí deviene precisamente que el ámbito de validez de una constitución se rija única y exclusivamente, ámbito de validez espacial,
de una constitución se rige únicamente por el área geográfica que ocupa el Estado mexicano, en nuestro caso, o el estado del país que ustedes gusten, manden y ordenen. Jamás. Pero seguramente me van a querer decir, pero ¿qué pasa con los consulados y las embajadas? Ahí se aplica la norma, la Constitución y las normas mexicanas o las normas de otro país y están dentro del ámbito espacial del país, de otro país distinto. ¿Por qué sí se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Qué pasa con las embajadas y los consulados? Bueno, para efectos de, y para hacerlo sencillo, las embajadas y los consulados tienen permisos especiales, ¿sí? Y esos permisos especiales que tienen las embajadas y los consulados hacen, ¿sí?, que en esos espacios geográficos se pueda aplicar la norma mexicana, ¿sí? Pero para hacerlo se requiere la autorización del país a donde vas a poner tu consulado o embajada. O sea, no nada más es de que, mira, vamos a poner una embajada en Nicaragua. No, espérate, a ver, espérate, what y wait, o sea, las dos al mismo tiempo. ¿Por qué vas a hacer eso? No, pues es que quiero poner una embajada acá para que pueda aplicar mi ley mexicana y podamos estar felices. No, o sea, no es así nada más de llegar y colocarte. O sea, no. Es llegar, pedir permiso, precisamente. Esa es la razón o la justificación del por qué existen las embajadas y los consulados. Vas, llegas, pides permiso y si te lo otorgan ya pones tu embajada, tu consulado, ¿sí? Pero ya después de que recibiste precisamente el permiso. Esa es la única forma que, entre comillas, rompe con el principio del ámbito espacial de una constitución, ¿sí? ¿Sale? No sé si me expliqué hasta acá, chicos. ¿Tenemos dudas hasta acá, chicos? No, No, profe. profesor. Eso, corito, perfecto, me gustó eso. Muy bien, chicos. Entonces, termino el siguiente punto y ya los dejo por la paz, ¿vale? Espacio temporal. Ya te leí, René, no te preocupes. Con este termino por el día de hoy y voy a explicar a qué se refiere con el ámbito temporal de la Constitución. Una Constitución no puede ser un libro estático, no puede ser algo estático, es algo totalmente dinámico, ¿sí? Una Constitución debe regirse siempre por las necesidades de los ciudadanos, ¿sí?, que en su tiempo vayan siendo las importantes. Por ejemplo, si ustedes se fijan, durante la época revolucionaria, lo importante era la protección de la tierra, ¿sí? Digo, por eso les puse la foto de esa foto revolucionaria, ¿sí? Era lo importante. ¿Y qué se logró? Pues que se logró precisamente que en la Constitución se estableciera el reparto, una forma de reparto de tierras. Y se logró también, por ejemplo, voy a decirlo así, se logró también, por ejemplo, el artículo 123 constitucional y se logró también, por ejemplo, el derecho a un piso digno,
Y se logró también que tuvieras una propiedad privada, que se te respetara esa propiedad privada, que se creara, por ejemplo, para que tú tuvieras un pedazo de terreno, se creó el Infonavit, se creó el Fobiste, ¿sí? Se crearon dependencias gubernamentales que le permiten a la población acceder a un pedazo de tierra, ¿sale? Ahorita, inclusive, si lo quieres ver desde otra manera, también se crearon los organismos que protegen a los ejidatarios, ¿sí? Tales como los tribunales ejidatarios, la Secretaría de la Reforma Agraria, ¿sí? El Registro Agrario Nacional, todas esas dependencias que protegen precisamente la tierra, que en su momento, durante de 1900 a 1920, fueron las grandes demandas. Actualmente las grandes demandas ya no son sobre tierra, ¿sí? Ya son sobre tecnologías, ¿sí? Entonces, la Constitución debe evolucionar. ¿Y qué hizo la Constitución? Ah, bueno, pues vamos a agregarle entonces que un derecho humano o un derecho de los ciudadanos sea el derecho a las telecomunicaciones, ¿sí? Y así va a suceder, y el día de mañana que ya no sean las tecnologías lo importante, sino sea otra cosa, va a regularlo, ¿sale? La Constitución debe ser así. Esa es una verdadera Constitución, aquella que evoluciona junto con la sociedad, no la que se queda estática como un libro fijo guardado en una estantería. O sea, una Constitución no, pues no es eso, ¿sale? La Constitución no es para guardarse en una estantería bonita, junto con los demás libros bonitos que tienen, por ejemplo, los abogados, que son un chorro y tres montones, ¿sí? Porque generalmente los otros ves que son los de pasta dura, de esos que parecen, son bien serios, ¿no? Son todos de un solo color, con la etiquetita negra con detallitos dorados, ¿no? Generalmente esos son generalmente son los libros de derecho, ¿no? Pero bueno, venga, es un ejemplo. Entonces, es eso precisamente, o sea, eso debe ser la Constitución, ¿no? Ese elemento que evoluciona junto con la propia sociedad. ¿Sale? ¿Sale? Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Voy a dejar de compartir. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, sugerencias, opiniones, decisiones, algo que quieran decir, manifestar, expresar, comunicar, comentar, ¿sí? De mi parte es todo, nos estaremos viendo el día jueves, ¿sale? Pórtense mal, denle mucha guerra en su casa para que se cansen, ¿sale? Sí, profe, le vamos a hacer caso. Gracias, profesor. Ok, cuídense, Gracias, profe. Hasta luego. Bonito día. bye, nos vemos, René.